En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas de este domingo número 33 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. La primera lectura corresponde al libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí aparece ese arcángel que también aparece en el libro del Apocalipsis, de nombre Miguel. Este es un ángel guerrero. A diferencia de Rafael, a diferencia de Gabriel, y aquí dice que este ángel pasará por un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Si ustedes ya han revisado y reflexionado el libro de Daniel, se darán cuenta que el libro de Daniel también tiene cierto tipo de pasajes llamados apocalípticos. ¿Y qué significa apocalipsis? Cuando nos referimos a pasajes apocalípticos, no es porque nos estamos refiriendo a catástrofes como tal, sino más bien a revelaciones que se están dando. Esto también es lo que significa la palabra apocalipsis, revelación, y no propiamente son cuestiones así catastróficas, sino algo que se está dando a conocer. En su mayoría, estas cosas que se dan a conocer se dan por revelaciones. Tienen cierto tipo de revelaciones en figuras, en formas, en colores, en números, que no quieren dar a entender una cuestión de manera literal. Vendrá persecución, vendrá cierto momento de prueba, y en lo que se refiere aquí es en una situación angustiosa y habla de un momento que vendrá. Si utilizamos la revelación y lo que Dios nos quiere decir, nos está llevando a algo que va a acontecer en cierto momento, ya que habla sobre consecuencias de nuestros actos, consecuencia de una forma de vida que puede tener uno. Y habla en el versículo 3 último, dice que aquellos que fueron sabios y que ayudaron a muchos para que caminaran por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Pero también habrá algunos que tendrán que sufrir la vergüenza y el horror eternos. Hay una prefiguración de lo que acontecerá después de esta vida, lo que ahora ya nosotros tenemos como el cielo y el infierno, que si bien en el Antiguo Testamento no se tenía clarificado bien esto, la revelación de Dios es consecuente, se está dando mediante un proceso. No podemos decir que desde el Antiguo Testamento ya se tenían las cosas como las tenemos ahora. Va madurando la fe, también se va teniendo una experiencia con Dios, y esta misma experiencia nos ayuda para comprender mejor el plan de salvación. Vendrá su momento
en el Nuevo Testamento con Jesucristo, a quien nosotros podemos llamar la revelación en plenitud. No se comprenden muchos pasajes del Antiguo Testamento, algunos de ellos se pueden tergiversar e incluso malinterpretar. No tenemos el conocimiento de la cultura del momento en el que se escribió el pasaje sagrado con una intención específica, porque si analizamos con exactitud ciertos pasajes del Antiguo Testamento no aplican para una cuestión actual. Incluso dentro de los mismos judíos no lo llevan a la práctica. Eran con una intención de formar una conciencia, preparar para poderse entregar en plenitud. Hablar de una reflexión en esta primera lectura es prepararnos, tener presente que llegará ese momento en el que se va a pedir cuentas de nuestros actos. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse ante el juez de vivos y muertos, y ya sea por nuestro actuar, se nos va a otorgar estar presentes ante Dios o, en su caso, tener que vivir dentro de lo que es el horror y la vergüenza eterna, como se describe aquí. Ya en el Evangelio sabemos muy bien que se presenta el infierno como tal. Ahora vayamos a la segunda lectura, que ya corresponde a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 14 y el versículo 18. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Versículo 18. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este tipo de pasajes son los que nos pueden llevar a un conflicto, o les pueden llevar a ustedes a un conflicto, si no analizamos la forma, la estructura en general de la carta a los Hebreos y cuál es su intención. La misma Sagrada Escritura no se puede tomar así al pie de la letra, y ya lo mencionábamos en parte en la primera lectura. Cuando encontramos estos pasajes donde se refiere al perdón de los pecados, a que Jesucristo se ofreció y que ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, debemos de entender lo que es el contexto de los sacerdotes en el caso del pueblo de Israel, del pueblo judío, para no tomarlo como una referencia tal cual de lo que son los sacerdotes ahora. Vayamos entonces tratando de desglosar versículo por versículo para querer explicar bien lo que es este pasaje y que no se confunda o que no se vaya a hacer una confusión o distorsión como tal. Dice el versículo 11, todo sacerdote judío, oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Para qué ofrecían los sacrificios los sacerdotes judíos? No eran para el perdón de los pecados. Los sacerdotes, aquí dice judíos, los sacerdotes judíos no ofrecían como para el perdón de los pecados. Era una ofrenda que se hacía, pero ninguno de estos sacrificios donde se inmolaban lo que eran los pichones, el cabrito, el ternero, ninguno de ellos era para el perdón de los pecados. Si bien ellos tenían un ritual, el cual era un chivo expiatorio, ¿qué era lo que hacían? Colocaban sus manos sobre ese chivo y ese chivo después era soltado para que se fuera al monte y que se llevara lo que se consideraba los pecados. Por eso de ahí se toma lo que es esta expresión, se está utilizando como chivo expiatorio, que quiere dar a entender que se agarró a alguien a quien se le va a echar la culpa. En aquel tiempo esto era lo que limpiaba de los pecados. Agarraban el chivo y los que tenían el pecado o que habían cometido iniquidades colocaban sus manos sobre el chivo, y esa era una forma de expiarse de los pecados. Colocaban sus manos sobre el chivo, todas las personas que habían cometido pecados. Después
Ya cuando las personas habían colocado las manos sobre este chivo, era una forma como de dar a entender: mis pecados se los paso a este chivo. Después ese chivo era llevado al monte y lo soltaban. De ahí la expresión chivo expiatorio, expía, quita los pecados. Pero los ofrecimientos, los sacrificios que se hacían en aquel tiempo no eran para quitar los pecados. Recordarán ustedes cuando José y María van al templo después de que el niño Jesús nació. Era una ofrenda, se tenía que ofrecer algo a Dios, y esto era incluso desde los tiempos de Adán y Eva. Caín, ¿qué era lo que ofrecía? Abel, ¿qué era lo que ofrecía? ¿Recordarán ustedes? Caín ofrecía los frutos de lo que él sembraba, y en el caso de Abel eran las primeras crías de sus animales. Pero vayamos nuevamente al versículo 12. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Jesucristo viene a limpiarnos del pecado. Él prácticamente nos purifica y nos abre las puertas del paraíso. Pero ya hemos mencionado en domingos anteriores, esto no quiere decir que al quitar los pecados del mundo, quiere decir que yo ya estoy limpio de pecado en mi actualidad. No, digamos que viene a ser como cuando la maestra está escribiendo. Se han escrito muchas cosas en el pizarrón. Llegó la maestra y borró todo lo que se había escrito, como referencia a los pecados que se habían cometido desde todo el pueblo de Israel. Viene el momento en el que dice Dios: ¿saben qué? Está bien, yo borro todos sus pecados, ya todo lo que habían hecho y habían cometido, los pecados de idolatría, todas las cosas nefastas. ¿Saben qué? Todo eso se los perdono, ya, queda todo borrado. Pues sí, se han perdonado todos los pecados, ya no los voy a tomar en cuenta eso. Ahora te perdono todos los pecados. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos ya libres de pecados. Imagínense que se borró todo eso. Ay, tenías tú una deuda, tenían deudas, habían cometido pecados, hasta bien, ya no me acuerdo de eso, vamos a comenzar de nuevo. Hay gente que se justifica en base a este sacrificio y a lo que dice este versículo, y algunos pueden andar en infidelidades de muchos tipos, solamente jactándose o diciendo que ellos ya, Dios por medio de Jesucristo les borró todos los pecados. Esto ya lo hemos dicho en otros domingos porque estamos haciendo la lectura de la carta a los Hebreos. ¿Se acuerdan de lo que les mencioné sobre el maestro? Cuando recién entrábamos a la materia y nos decía: ¿saben qué? Desde ahorita ustedes no tienen ninguna falta. Ya, ustedes tienen 10 desde ahorita. Nada más luchen por mantener y por sostener ese 10. Nosotros cuando nacemos prácticamente estamos así limpios de pecado, a excepción que tenemos el pecado original, pero con el bautismo se nos borra y con el bautismo nos hacemos oficialmente hijos de Dios y al mismo tiempo templos del Espíritu Santo. Por eso es que se tienen que bautizar los niños desde muy temprano. Pero vamos creciendo y nos vamos contaminando con imágenes, con ideas, con actitudes, y se van acumulando nuestros pecados. Por eso es que tenemos que confesarnos, tenemos que arrepentirnos, confesarnos y buscar la misericordia de Dios. Bueno, eso ya lo explicamos en la otra lectura de otro domingo. Encontramos en el versículo 13: allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Por medio de una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. ¿Quiénes han sido consagrados a Dios? Aquellos que se entregaron, aquellos que también estaban esperando la venida del Mesías para que gozaran de su presencia. En el versículo 18 dice: así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Dios ya perdonó todos los pecados que se tenían. Por medio de Jesucristo vino a cargar con los pecados del mundo. Ahora hay muchos que se han entregado, se han consagrado a Dios y nos enseñan el camino hacia el cielo. ¿Se acuerdan de la primera lectura?
En la primera lectura incluso Daniel llega a hacer esa referencia en el versículo 3 donde dice: los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste. Aquellos que se han consagrado a Dios y que han guiado a muchos por el camino recto hacia su presencia, ellos brillarán como la bóveda celeste. Nosotros también debemos de aspirar a eso, de consagrarnos a Dios y ayudar a muchos más, encontrándose siempre con el camino de la misericordia. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio. En el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 24 al 32. Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio nos encontramos con algo que podemos llamar apocalíptico. Las cosas como tal no se deben de tomar, no nos debemos de apegar a un contexto literal. Y discúlpenme, pero habrá gente que va a decir, pero ¿cómo no? Si es la palabra de Dios. Pues sí, pero la palabra de Dios hay que interpretarla. La hermenéutica que se tiene que hacer presente, porque hay cosas que no se pueden dar tal cual. Miren, versículo 24 con el que inicia este evangelio. En aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, o sea, va a venir un tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá. ¿Qué pasa si se oscurece el sol tal cual? Puede ser en este caso que se apague el sol, nos morimos todos. Vendría una cuestión así de enfriamiento, así fatal, y no duramos un minuto. La otra cuestión puede ser que venga una nube y oscurezca el sol y nosotros no lo veamos, pero aquí en este caso el sol no se oscurece, nosotros no lo vemos. Pero si llega a eso, que según los que se dedican a estudiar la historia, fue lo que se dio en aquel tiempo en el que supuestamente se acabaron los dinosaurios, cuando supuestamente cayó un meteorito por la zona de México, allá en la parte sur, y a partir de ahí viene a cubrir la tierra una nube de polvo provocada por la caída de este supuesto meteorito, y viene lo que es aquel tiempo en el que la tierra estuvo cubierta de hielo, cubierta de nieve. No puede darse entonces como tal. Si sucede eso, pues nosotros de inmediato morimos, no tardamos mucho, a menos de que nos enterremos por ahí en algún lugar, pero pues quién sabe cuánto podríamos tardar. Después dice, la luna dejará de dar su luz. Sabemos que la luna, si tiene una luz, es reflejo del sol, no tiene luz propia. Las estrellas caerán del cielo. Las estrellas, ¿qué son? Son soles a distancia, y a mucha, pero mucha distancia. Si se cae una estrella, no, pues quién sabe qué vaya a suceder. Les digo, no tardamos un minuto con vida. Y las fuerzas celestiales temblarán. Aquí lo que se está presentando es una revelación, lo que se le puede llamar lectura apocalíptica.
lo que nos da a entender aquí Jesucristo, que vendrá un momento en el cual todo aquello portentoso y grande vendrá abajo. Y aquí es donde se hará el juicio final. A esto es a lo que le tenemos muchos miedo. Vendrá ese momento del juicio final, pero antes tendremos que pasar por mucho sufrimiento, y después de ese mucho sufrimiento vendrán esas cosas todavía más portentosas, no así como tal que se oscurezca el sol o que se caigan las estrellas, sino una cuestión todavía más grande, pero que nos va a afectar en una cuestión espiritual. Pudiera ser a lo mejor las cosas más grandes que se pudieran tener para nosotros, a lo mejor los gobiernos grandes, portentosos, a lo mejor la cuestión política, económica, no lo sabemos, lo podríamos interpretar así, pero esto después de mucho sufrimiento. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes. En la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo llega a advertir que ya tienen que poner a trabajar, porque los corintios habían interpretado ya estos pasajes de esa manera tan literal, y por eso dicen que muchos de los corintios ya no trabajaban y se quedaban sentados ahí en la plaza, ahí esperando a que aparecieran unas nubes, porque se anunciaba el Señor viene pronto. Y ya, entonces decían, ¿para qué trabajar? Pues si ya viene pronto, se verá el Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ahí estaban los corintios, pero pues al estar ahí reunidos esperando ya la venida del Señor, venía el chisme, venía la murmuración, y San Pablo viene a darles esa exhortación, y por eso incluso les dice, ya, el que no trabaje, que no coma, porque pues otros trabajaban y estos decían, por caridad tienen que mantenernos, y sí, pero mejor pónganse a trabajar, esperen al Señor haciendo lo que les toca, pero buscando siempre la santidad. Dice en el versículo 7, Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Si bien aquí se nos está presentando lo que en la Iglesia Católica llamamos la parusía, la segunda venida del Señor. ¿Y por qué aparecen estas lecturas en este momento? Porque estamos ya cercanos a terminar lo que es un año litúrgico, y se nos viene a mencionar y a recordar que vendrá un momento en el que Jesús tendrá que hacer un juicio universal, un juicio a todas las naciones. A ti quizá te preocupa que venga ese día, porque a lo mejor estamos tan absortos buscando siempre acumular bienes materiales, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, y se nos olvida lo principal, que es atesorar en nuestro corazón el reino de Dios. Si te preocupa esto de cuándo será el día del juicio final, pues en primera vamos a tener que sufrir todos mucho, porque eso es uno de los signos. Y con respecto al día y a la hora, dice la misma palabra de Dios y en este evangelio que ni los ángeles ni siquiera el Hijo de Dios lo sabe, solamente el Padre. Esto hay que subrayarlo muy bien, porque no falta muchos predicadores, algunos de ellos católicos y otros muchos más, pero muchos más cristianos evangélicos, y otros que vienen a pertenecer a sectas como los Testigos de Jehová. ¿Cuándo será ese día del juicio final? Miren, así como van las cosas, yo creo que ni tú que estás escuchando esto, ni yo lo vamos a ver. Es más, muy posiblemente ni tus hijos, ni tus nietos. La cuestión se tiene que poner muy tensa, muy pero muy tensa. Habrá mucho, pero mucho sufrimiento. Sí, a lo mejor vamos a decir, ya estamos viendo sufrimiento en México, ya estamos viendo sufrimiento en Venezuela, pero esto no es nada. Esto tendrá que ser una cuestión global. Y así como nos lo presenta Jesucristo en esta revelación, donde el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, esto hace una referencia a que todo aquello que nosotros en este mundo tenemos como lo más grande y portentoso pudiera venir abajo. No sé, a lo mejor colapsar las grandes potencias mundiales, pero colapsar de una forma fatal, total. Y ya después vendría la purificación, pero después de mucho, pero mucho sufrimiento. Así que no te angusties,
no te asustes ni te espantes, que yo temblando estoy. Ni los ángeles, ni siquiera Jesucristo lo sabe, solamente el Padre. No te dejes engañar por aquellos que vienen a decirte que ya está cerca el fin del mundo. Ellos no tienen forma de saberlo, y muy a pesar de que pudieran decir, es que a mí me lo reveló Jesucristo, a mí me lo dijo la Virgen, a mí me lo dijeron los ángeles. Tengamos nuestra reserva y no dejemos que la preocupación y la angustia nos sobrepasen. Mejor busquemos vivir en la caridad, busquemos vivir en la esperanza, busquemos vivir en el amor, y que cuando llegue ese momento nosotros ya hayamos comprado nuestro pasaje para recibir ese juicio y alcanzar la misericordia de Dios. No te preocupes, pues, por el día o por la hora. Mejor, ocúpate para que cuando llegue ese día y esa hora, vayamos a la presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,